Lectura del libro del Eclesiástico. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo enriquece el altar, su perfume sube hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable, su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad, según tus posibilidades. Porque el Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. No trates de sobornar al Señor, porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificio injusto, porque el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Palabra de Dios. Alabamos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame en el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte, Israel. Voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino de los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos y tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Sentaos un momento. El libro del Eclesiástico que leemos estos días nos da una serie de consejos de cómo el creyente tiene que comportarse en la presencia de Dios y cómo debe sentirse en la presencia de Dios en todos los momentos de su vida. Por eso empieza diciéndonos que quien observa la ley y multiplica las ofrendas y guarda los mandamientos, ese
ofrece sacrificios de comunión. Guardar la ley, cumplir los mandamientos. Y sigue diciéndonos y dando consejos. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Apartarse del mal es complacer al Señor. Es decir, nos va dando esa serie de consejos que cualquiera de nosotros entiende perfectamente, pero que a veces el llevarlos a la práctica no es tan fácil. Pero la palabra de Dios nos dice: vive de esta manera, que tu conducta, sobre todo que tu actitud interior ante Dios, sea siempre justa, sana, generosa. Por eso continúa diciendo, un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. ¿Cuánta injusticia vemos a nuestro lado? Haz tú todo lo posible por ser justo. No te presentes ante el Señor con las manos vacías. Cuando venimos devotamente a rezar o a ofrecer un sacrificio, que verdaderamente nuestras manos estén llenas de buenas obras, no con las manos vacías. Pues esto es, dice el autor, lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda enriquece el altar, su perfume sube hasta el Altísimo. Y cuando habla de ser generoso también con las ofrendas, con los diezmos, que entonces se cumplían muy al pie de la letra, muy a rajatabla, siempre dice, según tus posibilidades. Nadie te va a pedir más de lo que puedas. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad, según tus posibilidades, porque el Señor sabe recompensar. La lectura del Evangelio, que ahora comentaremos, vuelve también a decir casi lo mismo. El Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. Es curioso que a nosotros lo que se nos pide normalmente en cualquier acto que hagamos es precisamente que lo hagamos gratuitamente, de la misma manera que el Padre Dios gratuitamente nos ofrece su amor y gratuitamente nos da la salvación. Lo que gratuitamente has recibido, dalo tú también gratuitamente. Es lo que se llama la teología de la gratuidad. No que nosotros tengamos o merezcamos nada, es sencillamente que gratuitamente lo hemos recibido, son dones que el Señor nos ha dado y que gratuitamente también lo ofrezcamos a los demás. Por eso, si ya en el libro del Eclesiástico, que como sabemos pertenece al Antiguo Testamento, ya en el Antiguo Testamento nos decía eso, que seamos por una parte generosos, que el Señor sabe recompensarnos. Y en el Evangelio, con otras palabras, naturalmente, nos viene también a hablar de la propia gratuidad, porque es Pedro, esto es continuación, el Evangelio de hoy, continuación del Evangelio en el que se presenta un hombre, un joven rico, que recordaréis perfectamente, y el Señor le dice, si quieres seguirme de verdad, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vente conmigo. Y entonces es cuando el propio joven rico, al ver que tenía muchas propiedades, se da la vuelta y se marcha. Y entonces la reacción de Jesús es: más difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos que a un camello entrar por el ojo de una aguja. ¿Y qué dice Pedro al oír esas palabras? Pedro viene y le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Así empieza el Evangelio de hoy. El chico este, el joven rico, le ha parecido un sacrificio muy grande,
Pero nosotros no, nosotros sí que lo hemos dejado. Hemos dejado las redes, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado todo para seguirte. Y entonces es cuando Jesús coge esa idea del libro del Eclesiástico que acabamos de comentar y les dice: os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba una recompensa. ¿La merecemos? No, pero el Señor es bondadoso y es generoso y nos ofrecerá una recompensa. Que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. El libro del Eclesiástico decía 7 veces. El Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. Jesús dice que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Y en la edad futura, y eso es lo importante, la vida eterna. Pero cuando dice que se recibirá esa recompensa, que el Señor sabe retribuir al que es generoso, al que es capaz de ofrecerse Él y ofrecer lo que tiene, todo eso lleva consigo persecuciones, incomprensiones. Por eso dice, en este tiempo 100 veces más, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Y es que el camino del cristiano no es un camino de rosas, es un camino que va a encontrar dificultades. Eso sí, invitándonos constantemente a esa generosidad, a esa apertura de corazón, a ese saber entregarnos a los demás. A eso se nos invita constantemente en la palabra de Dios. Pero eso lleva consigo, pues eso, incomprensiones, difamaciones a veces, en definitiva persecuciones. Y es lo que hoy celebramos de estos 3 santos que os decía al principio de la Eucaristía, este Papa, San Gregorio VII, que sufrió por una parte la incomprensión del poder político. El emperador, sobre todo de Alemania, Enrique IV, pues insistió, y eso que el Papa también insistía en lo contrario, él insistió en nombrar obispos, en nombrar sacerdotes, en nombrar párrocos, no porque fueran los mejores, sino según las conveniencias de él, que le sirvieran al emperador. Y el Papa, no, la Iglesia tiene que ser independiente y tiene que nombrar obispos, sacerdotes, párrocos, tiene que nombrar a gente que verdaderamente viva el Evangelio, conozca la palabra de Dios y la ponga en práctica. Y entonces el emperador no le hace caso y el Papa no tiene más remedio que excomulgarle. Entonces el emperador, ¿qué es lo que hace en un acto, digamos, de pura mentira? Se presenta ante el Papa, que está entonces en un castillo que se llamaba Canosa, se presenta en el mes de enero, en medio de la nieve, estamos hablando más o menos de los Alpes italianos, se presenta en medio de la nieve, se arrodilla, pide perdón, y esto conmueve al Papa, y efectivamente le concede el perdón, le quita la excomunión y le devuelve a Alemania. Pero era mentira. El emperador, cuando vuelve, sigue nombrando él a obispos, sacerdotes y párrocos según su propia conveniencia. Y no solamente se contenta con eso, sino que entonces con su ejército marcha a Roma y obliga al Papa a exiliarse al sur de Italia. Y ahí es donde muere. Y hay una frase que ha quedado para la historia, donde él en el lecho de muerte decía: amé la justicia, aborrecí la iniquidad, por eso
muero en el destierro. Estas fueron sus últimas palabras, porque desde el primer momento defendió la independencia de la Iglesia, que quizá él no lo vio porque murió, como digo, en el destierro, pero sin embargo sirvió para que en adelante esas investiduras por parte del poder político cediera y, digamos que renunciara a ese tipo de presiones. Este es, por eso decía yo antes, que el más trascendente para la historia de la Iglesia, San Gregorio VII, de quien hoy hacemos memoria. Pues vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que también en nuestros tiempos defendamos la independencia de la Iglesia, la independencia de los cristianos frente a los poderes que a veces intentan oprimirnos.